Hola, yo soy Sara Cristina Martínez Huerta y el día de hoy, o en el video de hoy, te voy a hablar sobre este artículo muy interesante que se titula El rol central del citocromo P450 en el metabolismo de xenobióticos, publicado por Stevie Struve y Cranion Dog en 2021. Principalmente voy a explicar el papel central de la enzima del citocromo P450 en el metabolismo de xenobióticos, es decir, en sustancias externas al organismo como fármacos, contaminantes y compuestos de la dieta. Primero vamos a definir qué es un xenobiótico. Como ya lo dije, son unas sustancias extrañas al organismo. No son producidos naturalmente por el cuerpo, incluyen medicamentos, sustancias químicas ambientales, compuestos presentes en alimentos y pues el cuerpo ocupa metabolizarlos para eliminarlos y evitar la toxicidad. También, ¿qué es el citocromo P450? Porque es tan importante que está en el título. Pues principalmente son una familia de enzimas, los citocromos P. Es una proteína del grupo hemo y principalmente está localizada en el hígado. Es una superfamilia de enzimas y lo que les permite participar en las reacciones de oxidación. También se encuentran en otros tejidos y pues son fundamentales para metabolizar en gran variedad de los compuestos. Su función principal es metabolizar los xenobióticos que participa en la fase 1 del metabolismo, donde transformará sustancias lipofílicas en compuestos más polares. Posteriormente voy a explicar un poquito más lo de las fases. Facilita la eliminación del cuerpo de los xenobióticos, pero algo importante es que no siempre suele detoxificar o eliminar. A veces puede hacer lo contrario y volver a las sustancias tóxicas. Suele funcionar con monoxigenasas, con uso de oxígeno, NADPH, inserción de oxígeno en sustrato, sistema enzimático complejo. Quiere decir que incorpora un átomo de oxígeno en el xenobiótico, implica oxígeno molecular, electrones provenientes de NADPH, interactúa con otras proteínas como la reductasa del citocromo P450, lo que nos da el resultado una reacción donde un átomo de oxígeno se incorpora al sustrato, el otro se convierte en agua, lo que convierte compuestos lipofílicos en moléculas más polares. El artículo sí nos destaca mucho el sistema, este sistema que es altamente eficiente, pero también puede generar especies reactivas de oxígeno, también conocidas como ROS, lo que contribuye a el estrés oxidativo. Ahora sí nos vamos a las fases del metabolismo, lo cual es muy importante. En la fase 1 ocurre la oxidación del citocromo P450. ¿Qué hace? Realiza reacciones como oxidación, reducción, hidrólisis, introduciendo grupos funcionales como los OH, lo que hace que la molécula sea más reactiva. En la fase 2 de conjugación, la sustancia se conjuga con moléculas como ácido glucurínico, sulfato o glutatión, lo que se vuelve más hidrosoluble. En
La fase 3 es transporte y excreción. Los metabolitos son transportados fuera de la célula mediante proteínas transportadoras para su eliminación. Su principal objetivo de las fases es aumentar la solubilidad. Eso sí, la fase 1 no siempre detoxifica. Como ya mencioné anteriormente, a veces genera intermediarios más reactivos y potencialmente tóxicos, por lo que se tendría que neutralizar rápidamente en la fase 2. Se podría decir que tiene como sus filtros, ¿no? En cuanto a las clasificaciones de los citocromos P, son principalmente en familias. La CYP1 metaboliza hidrocarburos aromáticos, policíclicos, como por ejemplo, un ejemplo de este puede ser los compuestos del humo del tabaco. El CYP2 metaboliza fármacos, como podrían ser analgésicos o antidepresivos. El CYP3 especialmente sería el CYP3A4, responsable de metabolizar aproximadamente el 50% de los medicamentos. En el artículo se menciona que hay aproximadamente más de 50 genes de citocromo P en humanos, lo que refleja la gran capacidad del cuerpo para procesar diferentes sustancias. Cada una de estas isoenzimas tiene especialidad diferente, lo que explica la variabilidad del metabolismo. Pero las principales isoenzimas clave, por así decirlo, son las CYP3A4. Se encuentra principalmente en el hígado. Metaboliza la gran cantidad de fármacos, como ya lo había mencionado. La CYP2D6, muy variable entre los individuos. Algunas personas metabolizan más rápido y otras más lento. El citocromo P2C9 es importante en cuanto a los medicamentos como los anticoagulantes. El citocromo P1A2 participa en el metabolismo de cafeína y toxinas ambientales. Todo esto suele ser clave porque determina la eficacia en medicamentos, el riesgo de la toxicidad, las diferencias individuales en cuanto a la respuesta. La bioactivación de esto suele ser en cuanto a la activación de compuestos inactivos, la formación de metabolitos reactivos, el daño al ADN, proteínas y lípidos. Uno de los puntos más importantes del artículo es justo la bioactivación. Esto ocurre cuando el citocromo P450 transforma un compuesto relativamente inofensivo en uno altamente reactivo. Algunos de los ejemplos que dio el artículo eran los hidrocarburos aromáticos, que estaban presentes en el humo o las carnes quemadas, las aflatoxinas, que son toxinas de hongos en cuanto a los alimentos, que justo es algo que se suele hacer mucho, ¿no? Que si vemos algún alimento con hongos o con moho, nada más se separa o el típico, nada más se corta esa parte porque esa parte es la contaminada, que es lo que se suele hacer normalmente, la verdad. Esto se puede convertir en metabolitos electrofílicos que se pueden unir al ADN, causando las mutaciones, a las proteínas, alterando las funciones, a los lípidos, dañando las membranas, y puede desencadenar el estrés oxidativo, la inflamación, el cáncer. Por eso el citocromo P450 tiene un papel muy importante, pero puede hacer tanto la detoxificación, que sería
eliminar la toxina o la activación de la toxina, que sería intoxicarte. En cuanto bueno, también tiene una gran relación con el cáncer, ya que puede formar carcinógenos que dañan al ADN y provocan mutaciones. Esto inicia procesos procesos cancerígenos que forman el cáncer. El citocromo P450 tiene un papel doble. Puede ser un protector o potenciar el daño. También, obviamente, depende mucho de la variabilidad genética, que es la diferencia entre las personas, ya que no todos metabolizan igual los xenobióticos, los polimorfismos, que afectan la actividad de las enzimas de los citocromos P, lo que explica por qué un medicamento funciona en una persona y por qué en otra puede causar un efecto adverso. Los factores que afectan a los citocromos P, pues obviamente son la genética, como ya lo mencioné, los polimorfismos, que pueden metabolizar rápido o lento, la dieta, hay alimentos que inducen o inhiben al citocromo P. Como dato, pues sería el jugo de toronja, que el jugo suele inhibir al citocromo P3A4. También depende mucho de los fármacos, ya que algunos igual pueden aumentar o bloquear la actividad enzimática. El ambiente, los contaminantes o el humo pueden inducir enzimas. Y si bien nosotros o uno como persona puede controlar lo que sería dieta y fármacos, lo que es el ambiente y la genética es muy raro de controlar, ya que estamos hablando que el ambiente es algo más a nivel global. Y pues la genética no depende de nosotros, dependió de nuestros antepasados. En el artículo menciona unos conceptos clave, que sería la inducción enzimática, lo cual aumenta la actividad, y la inhibición enzimática, lo cual la disminuye, lo que afecta directamente a la concentración de sustancias en el cuerpo. La importancia clínica, la importancia clínica suele abarcar el metabolismo. Bueno, obviamente el citocromo P450, como ya vimos, es muy fundamental en la práctica clínica, en la farmacología, ya que ayuda a metabolizar muchos medicamentos. Pero, pues primero, determina cómo se va a metabolizar los medicamentos, influyendo en la dosis necesaria, en la duración del efecto. Luego explica las interacciones medicamentosas, como podría ser algún fármaco que inhibe al citocromo P3A4 o otro medicamento se acumula y genera la toxicidad. También en la medicina personalizada, debido a las diferencias genéticas justo. Algunas personas metabolizan rápido, por lo que tienen menor efecto. Otras metabolizan más lento, por lo que hay mayor riesgo de efectos adversos. Y pues obviamente en la toxicología, ya que predice qué sustancias pueden volverse peligrosas. El citocromo P450 es esencial para entender la seguridad de medicamentos, la respuesta individual, el riesgo de la toxicidad. Aunque bien, actualmente hay muchos retos actuales, perdón por la redundancia, puede ser la complejidad del sistema, la variabilidad individual, las investigaciones actuales, ya que pues incluye una gran cantidad de enzimas y factores involucrados, además de que la variabilidad entre las personas hace muy difícil predecir las respuestas, porque acabas de investigar algo y ves y ya salió otra generación y tienes que empezar de nuevo, lo cual por lo que sigue siendo un campo muy activo en la investigación.
Y en cuanto al rol en el estrés oxidativo, pues sería la producción de el ROS o especies reactivas de oxígeno, el estrés oxidativo y el daño celular, la peroxidación lipídica, alteraciones de proteínas, lo que pues igual puede ayudar a desarrollar enfermedades crónicas no degenerativas. Como tal el artículo, pues sí, ¿no? Nos destaca mucho que el citocromo P450 no solo participa en el metabolismo de xenobióticos, sino que pues puede generar justo, ¿no? El estrés oxidativo, porque durante su funcionamiento utiliza el oxígeno molecular y electrones para oxidar los xenobióticos. Sin embargo, este proceso no siempre es completamente eficiente, ya que cuando el ciclo catalítico es incomprendido o desacoplado, se generan subproductos reactivos llamados especies reactivas de oxígeno, que las ROS. Estas incluyen el radical superóxido, el peróxido de hidrógeno, el radical hidroxilo y son altamente inestables, por lo que reaccionan fácilmente con componentes celulares. Como consecuencia, pueden generar daño en el ADN, que serían mutaciones, peroxidación lipídica, que es daño en membranas celulares, alteración de proteínas, que sería pérdida de la función. Esto, pues si no, ocurre cuando la producción de ROS supera la capacidad antioxidante del organismo. El artículo sí suele resaltar este proceso, ya que está relacionado con el desarrollo de diversas enfermedades crónicas o cáncer, enfermedades neurodegenerativas, trastornos metabólicos. Prácticamente el citocromo P450 es esencial para detoxificar sustancias, aunque puede generar efectos dañinos si produce ROS en exceso. Esto refuerza la idea de que su función es doble, protectora, pero también potencial perjudicial. Pues el metabolismo de xenobióticos como tal no es un proceso completamente seguro. Es un equilibrio entre detoxificación y daño celular. Si bien el citocromo es clave para el metabolismo, pues te puede tanto proteger como dañar o incluso matar. Es muy importante en la salud, esencial para el metabolismo de xenobióticos y pues es muy fundamental para entender la toxicología, farmacología y la salud humana en general. Y para finalizar, pues en conjunto el artículo nos permite entender el metabolismo de los xenobióticos, que no es solo un proceso de eliminación, sino que es un sistema altamente dinámico y regulado que refleja la capacidad del organismo para adaptarse constantemente a su entorno químico. El citocromo P450 no solo transforma sustancias externas, sino que también define cómo interactuamos biológicamente con nuestro ambiente, desde los alimentos que consumimos hasta los fármacos que utilizamos. Además, su variabilidad entre individuos evidencia que la respuesta a estas sustancias no es universal, lo que puede abrir la puerta a diferentes enfoques más personalizados en cuanto a salud y nutrición. Más que verlo como un mecanismo de defensa, puede entenderse como un punto de integración entre el ambiente, metabolismo y la salud, cuyo estudio pues es muy necesario para avanzar hacia una medicina más precisa y preventiva. En otras palabras, no solo importa a qué estamos expuestos, sino cómo nuestro cuerpo es capaz de procesar esto o de defendernos ante esto. Y esto sería todo.
Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.